Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Dos de la tarde, 12 minutos. En Boyacá, las autoridades adoptaron medidas especiales para atender el deslizamiento que mantiene taponado el río Cusiana a la altura del municipio de Pajarito. Nos enlazamos con Jairo Niño para que nos cuente cuáles son esas medidas. Jairo. Minuto a minuto es monitoreada la emergencia en Pajarito, Boyacá, donde un gigantesco deslizamiento mantiene obstruido el cauce normal del río Cusiana. Los organismos de socorro y autoridades siguen recomendando a la comunidad estar atentos a sus canales de comunicación ante cualquier solicitud de evacuación. En las últimas horas, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres decretó alerta roja, calamidad pública y urgencia manifiesta para afrontar esta situación. Luego de la visita el martes para el desarrollo del Comité Extraordinario de Gestión del Riesgo en Pajarito y luego de la visita al área afectada por el deslizamiento de tierra, se determinó por parte del Comité Municipal la declaratoria de la calamidad pública. Esto pues como medida para establecer acciones inmediatas para facilitar la atención en dado caso de requerirse como tal en el tema de ayudas humanitarias o el despliegue como tal también de algunas acciones como el retiro de materia vegetal en el área circundante al río, ahí en la zona del derrumbe. En la región persisten las lluvias, por lo que se hace aún más difícil el inicio urgente de los trabajos en la zona del movimiento en masa, que según el reporte de las autoridades permanece activo. Bien, Jairo, esperemos que sea superada pronto la calamidad, porque mientras en algunas regiones, como en la de Jairo Niño, las lluvias siguen causando emergencias, en otras se podría enfrentar un escenario muy distinto en los próximos meses. Escasez de agua, incendios forestales y todo esto por la posible llegada del fenómeno del Niño. Les contamos. Mientras en algunas regiones de Colombia llueve a cántaros, en otras ya comienza a sentirse los efectos de la sequía asociada al fenómeno del Niño. En la región andina ya se evidencia esa dualidad climática entre las lluvias recientes y los primeros signos de sequía. Lo que estamos viendo entonces es la coexistencia de dos realidades: embalses recuperados por las lluvias recientes y territorios que comienzan a experimentar suelos más secos y mayor susceptibilidad a incendios. Según el IDEAM, las regiones andina y Caribe estarían entre las más vulnerables a los efectos del Niño, con mayor riesgo de incendios forestales, disminución de caudales y presiones sobre el abastecimiento de agua. Sin embargo, la entidad advierte que los efectos del fenómeno no se sentirán de inmediato, sino de manera progresiva. También hay un rezago entre el inicio del fenómeno y los impactos que pueda tener en el país. Y es por eso también que en nuestro comunicado hemos advertido que las condiciones más complejas podrían estar a final de este año, donde además se habla que hay un 63% de probabilidad de que sea un fenómeno muy, muy fuerte. Entonces ya hay un inicio de estas condiciones, pero este impacto, digamos, se va viendo paulatinamente en el tiempo. En el Caribe, departamentos como La Guajira y Magdalena ya presentan alertas por incendios forestales, mientras que ciudades como Valledupar y Santa Marta han registrado temperaturas por encima de sus promedios históricos. En ese contexto, la CAR identificó 20 municipios de Cundinamarca y Boyacá como los más expuestos a estas condiciones, entre ellos Girardot, Caima, Soacha, Mosquera, Fuquene, Chiquinquirá y Ráquira. Ante este panorama, la CAR hace un llamado a prepararse desde ahora para los posibles efectos del fenómeno del Niño. La invitación es a hacer uso eficiente del agua, evitar quemas, reportar cualquier conato de incendio y actuar con responsabilidad frente a los retos climáticos que se aproximan. Aunque las lluvias han sido frecuentes en varias regiones del país, los expertos insisten en que los efectos del Niño podrían hacerse más evidentes en los próximos meses e insisten en la importancia de tomar medidas preventivas desde ya. 2 de la tarde, 3 minutos, y seguimos hablando de nuestra selección Colombia, porque su cita mundialista se convierte en un motor clave para la reactivación de la economía nacional, y por eso Daliana Garzón, de Negocios Ditu, nos presenta las cifras. Daliana.
La participación de la Selección Colombia en el Mundial no solo enciende la pasión futbolística, sino que activa un motor económico que es crucial para el comercio y el entretenimiento en el país. Durante los días en que juega la tricolor, los gastrobares le apuntan a un incremento superior al 60% en sus ventas. Por su parte, el comercio en general, especialmente en la categoría de artículos deportivos, estima un repunte del 40%. Un dinamismo que se respalda con un 88% de optimismo entre los comerciantes, quienes ven en este torneo el principal acelerador de consumo para este trimestre. La radiografía del impacto económico global de este Mundial 2026 también se refleja con fuerza en las principales ciudades de nuestro país. Bogotá encabeza el movimiento macroeconómico nacional con 1,6 billones de pesos. Por su parte, Medellín registra una dinámica de consumo cercana a los 567.879 millones de pesos, mientras que Barranquilla, la casa de la selección, consolida un derrame económico global que superará los 240.000 millones de pesos. Así que estas y otras noticias en torno al Mundial 2026 a las 3:30 de la tarde acá en Negocios Dito. Los esperamos. Bien, Daliana, muchísimas gracias. Y también lo que se mueve y con fuerza son las apuestas mundialistas. Luisa Fernanda nos cuenta de los números de cómo se mueven las posibilidades dentro de las pollas y otras apuestas. Luisa, hola. ¿Usted entre Qatar y Canadá, quién la apuesta? Yo le apostaría a Canadá. Muy bien, Canadá. ¿Y entre México y Corea del Sur? México. Muy bien. Las apuestas en línea están en auge, un 30% de aumento durante los 39 días del Mundial. ¿Cuántas apuestas se esperan generar u operaciones se esperan generar durante estos 39 días, presidente? Nosotros aspiramos que hayan alrededor de unos 122 millones de apuestas. 122 millones de apuestas. ¿En cuántos operadores aquí en Colombia? Hay 15 operadores, pero es que finalmente en Colombia hoy en día ya hay una madurez tecnológica muy importante en las apuestas y por supuesto no solamente están los resultados, sino hay una serie de microeventos que suceden dentro de cada partido que esto permite que haya un incremento importante en esa. Por ejemplo, Qatar es que se está casi doblando. Acuérdense que estamos en 104 partidos. En Qatar no había este número ni de equipos ni de eventos deportivos. Presidente, si habláramos de dinero que mueven estas 122 millones de apuestas, ¿cuánto sería? Nosotros podemos pensar que puede ser alrededor de 5.3 billones de pesos que van a haber en apuestas. Pero tengo que hacer claridad en algo, Luis, que es muy importante. Acuérdense que las apuestas no son los ingresos. Las apuestas tienen que descontarse en los premios para que sean los ingresos de los operadores. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan en medio de estos 39 días donde se espera ese volumen de apuestas tan amplio para los usuarios, para los operadores, en cuanto a posibles fraudes, que no caigan en fraudes, que sean apuestas legales? Hay varias cosas, hay que ser responsables en la apuesta. Nosotros hemos recibido con mucha satisfacción que no ha subido el valor de la apuesta, sigue manteniéndose en un promedio de 42.000 pesos valor de la apuesta. Sí. No ha subido es el volumen de las apuestas y creo que esto muestra que hay una madurez en el mercado y hay un juego responsable. Presidente, ¿cuáles son las naciones favoritas para este Mundial? Usted me las va diciendo mientras aquí me ayuda a apostar entre México y Corea también. Yo le voy diciendo que para mí la principal es Colombia, pero yo pienso con el corazón. No, pensemos con los números. No, está muy bien. Francia es una de las que es preferida, okay. Alemania es una de las preferidas, Inglaterra es una de las que está preferidas, España era una también de las preferidas, pero pues se vienen dando las sorpresas, ¿no? Démosle aquí a México empate con Corea del Sur. Muy bien, yo voy a hacer aquí mi apuesta, uno de los auges en medio de este Mundial y de unas formas de mover la economía también. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Esta mañana las autoridades encontraron vacío el recinto donde permanecía en recuperación el jaguar de 120 kilos que había llegado a la sede de la Universidad Nacional en la Amazonía. Debido a que el escape ocurrió en una zona urbana y residencial, pues se activó un comité de gestión del riesgo y se mantiene la búsqueda de este felino. En este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la infraestructura de los centros de atención y valoración de fauna silvestre en el país. Ya lo están buscando con drones y con detectores térmicos para ver si lo pueden identificar. Aquí la esperanza es que haya tomado de una vez para el área selvática. Pero ese detalle fue por la pólvora.
Es una especulación, Juan Camilo, porque me dicen que estaba realmente muy tranquilo, estaba muy sereno dentro del recinto, que estaba recibiendo muy bien la medicación, todo el tratamiento, pero fue anoche, reventaron muchísima pólvora, que fue una cosa absolutamente, digamos, fuera de lo común, y muy probablemente se angustió, se estresó y por esa razón rompió, digamos, los cerramientos del recinto. 2 de la tarde, 18 minutos. La crisis por los bloqueos en campos petroleros del Meta sigue agravándose. Ecopetrol está advirtiendo que tras 52 días de protestas en Acacías, Guamal y Castilla la Nueva, han dejado ya de producirse una gran cantidad de barriles de petróleo. Las cifras nos las tiene Laura Rojas. Laura. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, Ecopetrol mostró preocupación por los barriles de petróleo que se han dejado de producir por esas manifestaciones, esos bloqueos en Acacías, Guaymal y Castilla la Nueva, que ya completan 52 días. Y esto ha dejado de producir 800.000 barriles en los campos de Chichimene, Acacías y Castilla. Hablemos de las cifras, pues hay preocupación. Ecopetrol dice que son cerca de 1.000 los trabajadores afectados, entre estos empleados y contratistas, y también le preocupa lo que estaría pasando con las actividades, pues son cerca de 44 millones de pesos los que estarían afectando a proveedores, producción de hidrocarburos, que recuerden ustedes es importante para la generación de combustibles, y también el pago de regalías e impuestos para la nación. Bien, Laura, gracias. 2 de la tarde, 19 minutos. El DANE reveló el dato de crecimiento de la economía del país en el mes de abril. Henry González nos cuenta cuál fue esa cifra. Henry. Durante el mes de abril, según el informe que acaba de presentar el DANE, la economía colombiana creció 3,3%. Fue el segundo mes de lo que va corrido de este año en cuanto a un buen crecimiento de la economía. Las actividades del Estado colombiano, donde están, por ejemplo, el sector de la defensa, la educación, la salud y también las actividades artísticas, fueron las que tuvieron un mayor crecimiento, 8,07%, y en parte las actividades artísticas están explicadas por la fiebre mundialista. Sobre este tema, precisamente, la directora del DANE nos explica las curiosidades que encontraron al hacer la medición del crecimiento de la economía. Allí tenemos no solamente las apuestas en líneas que se dieron en abril, todavía no hemos llegado al mundial, pero tenemos también, por ejemplo, el aumento en la producción de libros. Dentro de libros está el álbum del mundial o los álbumes del mundial. Otros sectores que tuvieron buen comportamiento durante abril: las industrias manufactureras, que crecieron 1,8%, los servicios públicos, que crecieron 4,74%, las actividades financieras y de seguros, que crecieron 2,8%, pero también el comercio tanto al por mayor como al por menor. Y aquí también, en el caso del comercio minorista, se siente la fiebre mundialista, de acuerdo con lo que reporta la directora del DANE, Piedad Urdinola. Comercio al por menor, estuvieron los dos muy dinámicos, tanto al por mayor como al por menor, pero en comercio al por menor vemos que lo que está jalonando son los electrodomésticos. Dentro de los electrodomésticos pues tenemos todos los aparatos para ver la televisión, las barras de sonido, que empezaron también a jalonar ese crecimiento en abril, y es puro efecto mundialista. Así las cosas, el único sector que sigue estando en rojo durante el mes de abril es el sector de las actividades primarias, donde están incluidas la agricultura, la pesca, la ganadería y también la explotación de minas y canteras, que tuvieron un decrecimiento de 2,3%. Ahora son las 2 de la tarde, 34 minutos. Tiempo de activar nuestro radar de la política con María Camila Roa. Cami, buenas tardes. Buenas tardes, Ay, se descuentan las horas. Esto se nos viene encima. Eso, ¿no? Sí. Ya no queda nada, y yo sé que la menos gente, de 3 días. La gente en su casa también siente la emoción y la ansiedad que produce un proceso electoral como este, ¿no? Así es, pero por el lado de las instituciones, de los organismos de seguridad, están dando absolutamente todas las garantías para que por lo menos en cuanto a seguridad y logística todo esté garantizado. Exactamente, y es que precisamente por lo que rodea a nivel de preocupación y ansiedad de esta elección, desde la Defensoría del Pueblo, pero también desde el mismo gobierno, el Ministerio de Defensa, están haciendo un llamado a la calma, al respeto y a ir confiados a las urnas. Es por eso que nos vamos a conectar a esta hora con Stephanie Valencia, porque Stephanie tiene los detalles de esos llamados y también, Stephanie, las medidas para este domingo. Adelante.
¿Qué tal, Camila, Alejandra? Muy buenas tardes. Bueno, pues comencemos por la Defensoría del Pueblo. Ella, a través de un comunicado, y quiero citarles textualmente o leerles textualmente uno de los apartes de ese comunicado, en el que hace un llamado contundente. Invitamos a los candidatos presidenciales, al presidente de la República, a las altas autoridades del Estado y a los líderes políticos y de opinión a promover mensajes públicos orientados al respeto a la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas, a desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización, a evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente y a tramitar las controversias e inquietudes relacionadas con el proceso electoral a través de los mecanismos institucionales establecidos. Este es el llamado de la Defensora del Pueblo, al que se unieron el ministro de la Defensa y el alcalde de Bogotá tras finalizar una reunión en el sur de la capital, junto con la fuerza pública, con los 20 alcaldes de las diferentes localidades, para hablar del Plan Democracia. Al salir, ellos se unieron a este llamado, a la calma, a respetar los resultados electorales, pero también a rodear las instituciones y a confiar en nuestra democracia. Invitamos a todos los colombianos a que mantengamos la calma. Alterarnos no va a cambiar los resultados. A que después de votar permanezcan en sus casas tranquilos. Sus votos van a estar totalmente protegidos. 1.230.000 personas, colombianos, van a estar protegiéndolos. Y no hablo de la fuerza pública. Hablo de 374.000 testigos electorales de las diferentes campañas. 850.000 jurados de votación, 3.946 integrantes de la Procuraduría, 4.400 de la Personería, 2.100 de la Defensoría. Confíen en este sistema democrático. Esta es una democracia que se ha construido con dificultades, que se ha construido con el sacrificio de muchísimas personas de la fuerza pública, por ejemplo, que defendiendo la democracia han entregado su vida. Es responsabilidad de todos protegerla, y protegerla es que sea precisamente las instancias democráticas, legales de la Constitución, las que definan cualquier disputa, y por ningún motivo llamemos a desconocer resultados y a vías de hecho ante una situación que no coincide con nuestra visión. Y en las últimas horas se han conocido también las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno Nacional, pero también por las diferentes regiones, para garantizar la normal tranquilidad de la jornada de este domingo. Comencemos hablando entonces a nivel país. La ley seca arranca desde las 6 de la tarde del sábado 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22 de junio. Restricción de celulares en puestos y mesas de votación de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a excepción de las personas que requieran presentar la cédula de forma digital. Restricción de porte de armas de fuego y traumáticas, y este decreto también facultó a los alcaldes para establecer toques de queda si así se requiere. En Bogotá, dijo el alcalde Galán, que ya están todas las medidas de seguridad y también logísticas, todo listo para esta jornada electoral, en la que en el caso de Bogotá están habilitadas más de 6 millones de personas para poder votar. Habló específicamente de la ley seca, que generó controversia en las últimas horas. Ratifica el horario que se mantiene. En el caso de Bogotá, a diferencia de las demás ciudades, esta medida o esta restricción va a estar adelantada 18 horas. Quiere decir que esta restricción inicia a la medianoche del viernes 19 de junio, es decir, comenzando el sábado, hasta el mediodía del lunes 22 de junio. También habrá restricción en Bogotá y Cundinamarca de portes de arma de fuego y traumáticas desde las 6 de la mañana del sábado 20 de junio hasta las 6 de la mañana del lunes 22 de junio. No habrá además ciclovía este domingo de elecciones. Anunciaron además el ministro y el alcalde un aumento del pie de fuerza para la capital del país. Serán en total 21.000 uniformados de la policía y 21 pelotones del Ejército Nacional que van a estar garantizando los comicios en esta jornada. Stephanie, la robustez de este proceso electoral y de cómo todas las instituciones se han enfilado para garantizar que se desarrolle, por lo menos con todas las garantías que ellos pueden ofrecer a los electores. Muchísimas gracias, Stephanie, una feliz tarde. Óigame, Camila.
Los llamados, ya veíamos el de la Defensoría, siguen siendo insistentes desde todas las orillas, desde todos los actores públicos y privados que hacen parte de la sociedad. Sí, digamos que lo que hemos visto en las últimas horas es cómo desde las diferentes instituciones y ramas del poder rodean el sistema electoral, que es algo tan importante y más en esta campaña que para nadie es un secreto, pues ha estado en medio de la crispación y la pugnacidad. Vamos a escuchar ahora otro llamado muy importante que hacen más de 50 organizaciones en el país, voces fundamentales que dicen se deben respetar los resultados de este domingo. En esta carta de 6 párrafos, 52 organizaciones civiles, electorales y fundaciones piden a los candidatos presidenciales que se comprometan a respetar los resultados finales. El 22 de junio el país seguirá siendo uno y por lo tanto es muy importante que desde ambas campañas y de manera anticipada a conocer el resultado se le envíe un mensaje tanto a quienes están apoyando su campaña correspondiente como al resto del país de que esto se va a respetar, de que aquí las reglas de juego van a valer. Tenemos la firme convicción de que no hemos encontrado hasta el día de hoy nada que nos pueda indicar que se está orquestando, realizando, organizando un fraude de tal magnitud que pueda modificar la voluntad de los ciudadanos. Una postura que incluso desde la academia han respaldado el respeto por la institucionalidad y confianza en el proceso electoral. Donde tanta noticia tan diferente y disonante ha estado presente, pues dar la tranquilidad de que pase lo que pase, debemos respetar el sistema democrático colombiano y acatar la decisión. Pero también hicieron un llamado al presidente de la República de cara a esta segunda vuelta. Siempre la FLIP le ha hecho un llamado para que obre en razón de su investidura y transmita información verificada. Un presidente, una persona puede decir esperemos a los escrutinios y eso está bien. Pero lo que no se puede es señalar o sindicar un proceso que ha tenido veedores, testigos y en el que participa todo el mundo. En el documento, las organizaciones argumentan que no hubo ninguna prueba que ratifique un tipo de fraude en la primera vuelta presidencial, por lo que existen las garantías institucionales y democráticas para el próximo domingo. 2:42 de la tarde. Bueno, ya ese llamado reiterado a tener una fiesta democrática en paz, a reconocer los resultados, también se une el llamado a asistir a las urnas, naturalmente. Claro, y más en las regiones, los mandatarios locales invitan a la gente, dadas las condiciones, a salir a votar ejerciendo su derecho, este derecho tan importante que tenemos todos los colombianos, y también haciendo una advertencia puntualmente en ciudades como Cali, que lamentablemente, Alejandra, tienen pues una historia de desmanes, de estallido social. El alcalde advierte que no se van a permitir los desmanes. Valentina Gallego. Hola, buenas tardes. El anuncio lo hizo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en una reunión que sostuvo con 38 gremios de toda la región. Enviaron un mensaje muy importante principalmente a la comunidad. El primero es a respetar las opiniones diferentes, a votar desde temprano para evitar aglomeraciones, a mantener la calma, a votar con responsabilidad, a no difundir mensajes de odio y lo más importante, a respetar los resultados sean cual sean. El alcalde aseguró que no va a permitir bloqueos en ningún punto de la ciudad. Que no permitiremos violencia en esta jornada electoral. Segundo, no permitiremos bloqueos. Cualquier intento será levantado de manera expedita. Tercero, invitamos a toda la ciudadanía a votar tranquilamente. Todos queremos trabajar, todos queremos salir adelante. El mensaje es esto, no difundamos noticias que desalienten a la comunidad. Noticias falsas, ayudemos todos a que esta ciudad salga adelante y todos nosotros seremos garantes de que esta ciudad va a salir bien librada de este momento tan importante como es la jornada electoral del próximo. Los gremios también hicieron una petición importante a respetar la movilidad de los ciudadanos, los locales comerciales, los buses de servicio público, pero también a verificar la información antes de difundirla por medio de redes sociales. Y eso sí que es importante, y más por estos días, como usted dice, cuando los ánimos están tan crispados. Bueno, en Bucaramanga ya todo también está a punto y allí hubo cambios en las medidas que se tendrán para este fin de semana. Exacto, preguntémosle a Natalia Ayala qué cambios hubo y cómo se prepara la ciudad bonita entonces para este domingo cuando se abren las urnas. Natalie.
En Bucaramanga la ley seca inicia a partir de mañana viernes 19 de junio a las 6 de la tarde y se va a prolongar hasta el próximo lunes 22 de junio a las 12 del mediodía como medida según las autoridades para que esta segunda vuelta se realice de manera normal. Además se dispuso presencia permanente de la fuerza pública en los más de 1000 puntos de votación habilitados aquí en la ciudad. Desde el punto de vista de la prevención, la ley seca o la prohibición a algunas actividades regirá en nuestra ciudad de Bucaramanga desde este viernes 19 de junio, desde las 18 horas 6 de la tarde hasta el día lunes 22 de junio hasta las 12 del mediodía. Una medida importante que va a permitir garantizar la tranquilidad y la rápida reacción de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ejército Nacional y por supuesto las demás instituciones. Ha dicho la Gobernación de Santander que hay especial atención en 2 municipios, en Cerrito y en Concepción, donde las lluvias de las últimas horas han ocasionado deslizamientos en las vías de acceso. Pues pese a estas condiciones, ya nos confirman, se están desplazando los delegados y el material electoral para la segunda vuelta de este fin de semana. Mañana se espera aquí en Bucaramanga la visita del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en donde se van a estar pues finiquitando las medidas especiales que se van a tener no solamente en Santander, sino en todo el país el próximo domingo. Natalie, gracias. Feliz tarde para usted. Bueno, señorita, tercer espaldarazo del presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella a través de su cuenta Truth. Sí, y específicamente ese respaldo que él hace al tigre, como lo llama Abelardo de la Espriella, y como promete respaldar al pueblo colombiano si llega a ganar este domingo, pues ha generado gran controversia allá en Estados Unidos de la otra vertiente política del Partido Demócrata, porque hay un grupo de congresistas puntualmente que están advirtiendo sobre el prontuario que ellos llaman de esa manera y sobre las investigaciones que dicen deben pues surtir un curso alrededor del perfil de Abelardo de la Espriella, y también pues se quejan por lo que consideran es una intromisión indebida en la política de Colombia del presidente Donald Trump. Conectémonos, ya lo ven ustedes ahí en pantalla, Juan Camilo Merlano, que tiene los detalles de esa carta y también de los ecos, Juan Camilo, que ha generado pues ese respaldo inequívoco del presidente Trump a Abelardo de la Espriella. Yo, Juanca. María Camila, Alejandra, probablemente ustedes y tampoco los televidentes vieron el trino o la publicación del presidente Trump, porque la hizo justo al tiempo en el que todos estaban pegados de sus televisores viendo el partido de la selección Colombia contra Uzbekistán. Pero es el tercer mensaje de apoyo del presidente de los Estados Unidos a Abelardo de la Espriella. Parecen calcados casi todos los mensajes. Este reitera que Abelardo de la Espriella es un líder fuerte, que es duro, que va a tener todo el respaldo de los Estados Unidos y toda la fuerza de los Estados Unidos, y que el futuro de las relaciones de Colombia y de Estados Unidos depende del resultado de las elecciones, que se enfrenta a un izquierdista, a un marxista radical, y que digamos que lo nuevo en el mensaje de Trump es que llama al pueblo colombiano a que salga a votar por el tigre, por Abelardo de la Espriella. En efecto, esta posición o esta interferencia para algunos del presidente Donald Trump en las elecciones de Colombia ha generado críticas de sectores políticos aquí en Washington, particularmente 11 congresistas demócratas que enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario del Tesoro Scott Bessent, pero también al fiscal general de los Estados Unidos, diciendo primero que es inaceptable la intromisión del presidente Trump en el proceso electoral colombiano, adhiriéndose o más bien expresando su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, y lo segundo es que cuestionan al candidato Abelardo de la Espriella. Hacen un recuento de lo que según ellos son las responsabilidades o las cuestiones oscuras en torno a de la Espriella. Dicen que está relacionado, que tuvo relaciones con grupos paramilitares en Colombia, que tuvo relaciones con Alex Saab y que eso debería ser investigado aquí por la justicia de los Estados Unidos. Cabe destacar algo, y es que en la carta de estos congresistas, la fuente de sus alegatos son todas reportes de prensa que supuestamente indican también lo que serían esos antiguos nexos de Abelardo de la Espriella con movimientos paramilitares o el caso del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Por lo pronto, la posición de la Casa Blanca es clara, su candidato es Abelardo de la Espriella, y dice el presidente de los Estados Unidos que si resulta presidente la relación se va a fortalecer. Ahí está, entonces, importantes claridades de lado y lado. Juan Camilo, gracias por el reporte. Chao, ahí lo Juan. vemos desde la Casa Blanca, como siempre, 2:49.
Volvamos a hablar del proceso electoral, de la robustez, de la fortaleza que tiene, una que incluso ha sido reconocida por muchísimos países que hicieron parte de las misiones de observación electoral. Claro, y no solo las misiones de observación electoral, Alejandra, sino en el marco de esas misiones hay gobiernos. Claro. Entonces, ellos todos han dicho que usan dos calificativos o adjetivos puntualmente que a mí me llaman mucho la atención, que es intachable y transparente. Y ese es el sistema que vamos a estar viendo pues el próximo domingo. Y de hecho, hoy eso se reiteró a la prensa internacional en una reunión. Estuvieron tanto el procurador como el registrador nacional. El registrador les dio ese mensaje a todos los colegas y también allí el procurador aprovechó, Alejandra, para hablar sobre lo que ha sido el desempeño de lo que a él le compete, lo que es la investigación disciplinaria. Entonces ya vemos ahí a Rocío Franco, que pudo hablar con el procurador y preguntarle cómo van esos procesos. Rocío, adelante. Pues el Procurador General de la Nación dio esta información en el marco de la reunión que se tuvo entre el jefe del Ministerio Público y varios miembros de la prensa internacional con quienes estuvo conversando específicamente sobre cuál era su visión de estas elecciones, y lo que dice el Procurador es que la preocupación central está en el orden público. Él ha señalado que se ha venido trabajando con la policía, con las fuerzas militares para evitar que haya alguna alteración y que de momento hasta ahora todo está en normalidad. Lo que ha señalado también el procurador, lo que usted decía, es el aumento de investigaciones disciplinarias por cuenta de la indebida participación en política. El procurador dio la cifra de cómo aumentó de 161 a 181 las investigaciones que se realizan en este momento contra funcionarios públicos. Esto fue lo que dijo. Mire, el dato consolidado hasta ahora, un total de 181 investigaciones entre preliminares e investigaciones disciplinarias. De esas 13 se ha ordenado la suspensión provisional del servidor público. Entre ayer y hoy han llegado 10 denuncias y quejas sobre indebida participación en política. Bueno, el Procurador General de la Nación ha señalado que están abiertas todos los canales de denuncia para que cualquier persona que sepa de algún hecho delictivo dentro de estas elecciones lo haga. Pero de otro lado le quiero comentar es que la Corte Suprema de Justicia llamó a diligencia indagatoria a Marta Peralta, congresista de la República, que ha sido vinculada a un proceso dentro de las irregularidades de los contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ella llegó aquí por sus propios medios a una citación a las 2:30 de la tarde a esta diligencia de indagatoria. Ella ha señalado que todo esto está buscando es una persecución en su contra y que además está dispuesta a darle la cara a la justicia. Hemos visto a algunas personas aquí de la Policía Judicial. La diligencia hace algunos segundos empezó y pues espera que haya algún resultado después de esta diligencia. Hay que señalar que la Corte podría ordenar una captura después de la diligencia o después de un término de 3 días que señala la ley para que se defina su situación. Noticia en desarrollo, Rocío, seguramente en el transcurso de la tarde vamos a tener detalles de lo que pase allí en esta audiencia de indagación, 2 de la tarde, 53 minutos. Gracias, Rocío. Bueno, Camila, podemos concluir entonces, de acuerdo a todo lo que ha expuesto las autoridades del país que están inmersos en esta logística de la jornada del domingo, que todo está a punto. Todo está listo. Pero, oiga, los delincuentes no se quedan atrás. Ellos les salen al pie a todas las medidas y a todas las cosas, entonces nos toca, estar con los ojos muy abiertos. Estar siempre muy pendientes. Exacto. Además, porque el engaño que están utilizando últimamente lo relacionan con el proceso electoral. Exacto. Entonces a la gente le está llegando, Alejandra, a su correo o a su celular una citación para supuestamente ser jurado de votación. Y hay que aclarar, y para que la gente, usted lo tenga clarísimo y le diga a su familia y amigos, que los jurados de votación no se convocaron nuevos, son los mismos de las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo. Los únicos jurados que cambian son los del exterior, cuando los colombianos que viajan deciden acreditarse como jurados. Entonces, cuidado, porque si usted espicha ese link, oprime ese link que le llega a su correo o a su celular, incluso le podrían vaciar su cuenta. Entonces, pues hay que estar muy pendientes de eso.
La trampa comienza con un correo como este. A simple vista, parece una notificación oficial de la Registraduría Nacional que cita a la persona como jurado de votación para la próxima jornada electoral. Sin embargo, detrás del mensaje se esconde una estrategia de los ciberdelincuentes para robar información personal y financiera. Le informamos que tras el sorteo electrónico de ley, usted ha sido designado para cumplir con la función pública de jurado de votación en las próximas elecciones presidenciales. Luego, invita a la víctima a abrir un mensaje donde supuestamente podrá consultar el número de la mesa de votación que le fue asignada. Pero al hacer clic, los ciberdelincuentes toman el control de información sensible y en cuestión de segundos acceden a cuentas bancarias. Se trata de una modalidad de fraude que también se camufla en falsas citaciones judiciales, notificaciones de embargos o comunicaciones que suplantan autoridades e instituciones del Estado. Según la policía, al menos 7 personas caen cada día en Colombia en este tipo de engaños digitales. En esta época electoral, a través del puesto de mando unificado ciberelectoral, hemos logrado establecer que los ciberdelincuentes están suplantando a la registraduría a través de correos electrónicos que les llegan a los ciudadanos para notificarlos como jurados de votación. Este correo electrónico tiene un adjunto, los cuales contienen un software malicioso que van a infectar los computadores o los celulares de los ciudadanos. Por eso, antes de abrir correos sospechosos, especialmente aquellos que aparentan ser enviados por la registraduría, es fundamental verificar cuidadosamente el remitente, desconfiar de enlaces desconocidos y nunca descargar archivos adjuntos sin confirmar su autenticidad. Verifiquen el dominio del correo electrónico, el cual debería corresponder a @registraduría.gov.co. Estos correos de notificaciones no deberían tener adjuntos. En caso de abrir el correo sospechoso, debe seguir los siguientes pasos. Si llegase a descargar estos archivos, es fundamental que notifiquen rápidamente o nos reporten a través del incidente informático mediante la plataforma CAI Virtual en el número 323-273-3411 o a través de la plataforma del sitio web @caivirtual.gov.co. De igual forma, es también importante que configure su dispositivo en modo fábrica o lo resetee para poder borrar ese software malicioso que pueda estar infectando sus dispositivos. Con las denuncias de casi 1.500 víctimas, la policía ha capturado a más de 200 presuntos responsables en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, las ciudades más afectadas por este delito. Ahora son las 2 de la tarde, 58 minutos. Es tiempo de hablar de noticias de salud. Se publicó un estudio muy grande que advierte que la salud del corazón no solo depende de lo que comemos, sino tal vez, y más importante, lo que dejamos de comer. ¿No es así, doctora Fernanda? Sí, buenas tardes. Esta investigación confirma que la alimentación es pero muy importante si queremos proteger nuestro corazón. Entonces, no es solo el exceso de ciertos alimentos como las grasas o las harinas, sino también lo que dejamos de comer. Y por eso, atentos, porque si ustedes no consumen a diario, entre otros, frutas, vegetales y frutos secos, pues están dejando su salud cardiovascular sin una protección importantísima. ¿Usted cuántas frutas come al día? Ninguna. Tengo una bebé pequeña y ella come fruta, entonces yo también lo hago. 4, a las 9 de la mañana, a las 11 del día, a las 3 y a las 6. Para entre 1 y 2. Según la encuesta de situación nutricional, los colombianos consumen en promedio solo una porción de fruta y verdura al día, lo cual está muy por debajo de lo recomendado. Y preste atención porque ahora un importante estudio publicado en la revista Nature, que analizó datos de más de 30 años en 204 países, ha concluido que una alimentación deficiente en frutas, vegetales, pero además en la que se consumen pocos cereales integrales, frutos secos y semillas, aumenta el riesgo de muerte por complicaciones por cardiopatía isquémica, como el infarto y otras condiciones en las cuales se obstruyen las arterias del corazón. Son nutrientes con un componente antiinflamatorio y antioxidante que son muy importantes, a diferencia de los alimentos ultraprocesados que son tremendamente inflamatorios y tremendamente productores de oxidación, de estrés oxidativo en el organismo. La inflamación crónica tiene que ver con daño de la pared arterial. Al dañar la pared arterial facilita que se peguen niveles de colesterol o los niveles de colesterol en sangre, generando un desarrollo mucho más temprano de enfermedades cardiovasculares. La recomendación es consumir estos alimentos de manera diaria y lo más natural posible. En realidad tienen que ser cereales integrales, ¿no? Porque muchas veces hay cereales que se ultraprocesan
y ya eso pierden su capacidad cardioprotectora, a diferencia de los cereales que no son ultraprocesados, sino que se conservan en la forma más original posible desde su producción. Por ejemplo, el trigo integral, por ejemplo, la avena, también hace parte muy importante de todo esto. Y esto sumado al consumo de semillas. Y por ejemplo, con las frutas es mejor consumirlas enteras. Cuando tú consumes una fruta, la carga de fructosa es mucho menor que cuando la haces en un jugo. Si tú te comes una naranja, probablemente te comes una naranja. Pero si haces un jugo son 5 o 6 naranjas. Así que no es solo eliminar ciertos productos como los ultraprocesados, sino también que lo que incluye en su alimentación sea de calidad y protector, un factor decisivo para cambiar el panorama de la enfermedad cardiovascular. La primera causa de mortalidad en Colombia es la enfermedad cardiovascular. E influye no solamente el tema de dieta, pero si lo extrapolamos al estudio clínico, el 40% sería explicable por el manejo de dieta. Adicionalmente, el estudio resalta como un factor determinante en la salud del corazón el bajo consumo de sal. Hay que quitar el salero de la mesa. El alto consumo de sodio es uno de los 4 principales factores de la alimentación responsables de la mayor parte de las muertes por cardiopatía isquémica a nivel mundial. Feliz tarde. 3 de la tarde, 33 minutos, terminamos, pero si quieres seguir los hechos del día, puedes seguir conectado aquí con nosotros en nuestra señal digital o a cualquiera de nuestras plataformas digitales. Que tengan una muy feliz tarde. Nos encontramos en un rato.